Hola, buen día a todos y todas. Como les prometí, les voy a hacer una devolución y una explicación de sus trabajos sobre el experimento del año 3, que estaba referido a tensión superficial, más allá de que ya les fui subiendo distintas devoluciones individuales sobre sus trabajos, pero quería aclarar un poco los errores más comunes y explicar un poco a qué nos referimos con tensión superficial y presentar también quizás la idea de tensoactivo que estuvieron trabajando cuando estuvieron trabajando con el detergente y cómo podemos utilizar estos tensoactivos y la modificación de la tensión superficial con distintas aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. En primer lugar, la primera pregunta que tenemos que responder es ¿qué es la tensión superficial? En sí, lo primero que quiero mostrarles es un experimento simple que seguramente lo han visto incluso quizás por azar, pero que fue el disparador, lo que llamó la atención sobre la tensión superficial, específicamente del agua, para luego ponerse a investigar sobre este tema e intentar explicar este fenómeno. Si vemos acá el video, hay un vaso con agua y muy lentamente se deposita un clip sobre su superficie y lo que se ve es que flota. Bien, se ven dos cosas. En primer lugar que flota y después, no sé si llegan a ver, pero hay como una modificación de la superficie del agua, ¿no? Como que se arquea de cierta manera y esto recuerda a como si fuera una membrana en la parte superficial del agua que está deteniendo el clip. Lo interesante de esto fue que en su momento cuando se desarrollaron las teorías físicas de flotación, que la habrán visto en física, en donde eso dependía de la densidad del objeto, es decir, si la densidad del objeto era más grande que la densidad del agua, entonces se hundía, se podía observar que si contábamos con objetos de un material cuya densidad era mayor que la del agua, por ejemplo hierro o aluminio u otros, había ciertas situaciones como la que estamos viendo donde estos objetos flotaban en agua, siendo que por lo que se preveía por densidad no debería suceder, deberían hundirse. Ahora, si ese mismo objeto de ese mismo material era un poco más grande, más voluminoso, o incluso si tenía ciertas formas particulares, era del mismo tamaño pero con unas ciertas formas, ya esto no se veía y el objeto se hundía. Entonces se empezó a pensar que existía otro fenómeno, más allá de la flotación y de toda la teoría de flotación de cuerpos que se había desarrollado, que estaba entrando en juego en este caso. Y se le llamó tensión superficial en el sentido de que se vio que acá el punto estaba en la superficie, porque si este objeto se introducía en el seno del líquido, aunque sea muy poquito, unos pocos milímetros, ya el resultado era siempre pensable y se podía predecir. Es decir, si este objeto tenía una densidad mayor que la del agua, si lo sumergíamos un poquito, rompíamos esa tensión superficial y lo sumergíamos, sí o sí se iba a hundir. Ahí no había resultados cambiantes dependiendo de la forma del objeto o su tamaño. En cambio, todo esto, estas modificaciones a lo que se podía predecir anteriormente, se daban en la superficie. Entonces, la idea fue empezar a ver qué fenómeno o cómo podíamos explicar este fenómeno que producía estos cambios macroscópicos que veíamos. Otra cuestión que se empezó a estudiar y que uno puede demostrar fácilmente con un experimento sencillo es que la tensión superficial es una propiedad del material, es decir, que no todos los líquidos tienen la misma tensión superficial. Por ejemplo, veamos este videito donde acá colocamos en una placa de Petri un cierto volumen de agua y en otra placa de Petri igual un volumen similar de alcohol etílico, de alcohol medicinal, tal como ustedes hicieron en su experimento. Si arrojamos muy despacito una Gillette sobre el agua, vemos que flota en su superficie. Mientras hacemos lo mismo en el alcohol, no,
se hunde. Bien. Incluso si lo depositamos más lentamente, es decir, intentando que no haya esa fuerza de caída, no tenemos manera de que esa Gillette flote en el alcohol, bajo ningún punto de vista. En cambio, en el agua, incluso tirándola con cierta fuerza, termina flotando. Y más aún, si al agua le incorporamos unas gotas de alcohol etílico, de repente se hunde. Bien, entonces esa propiedad superficial que tienen los líquidos depende de la identidad del material. Es decir, el agua tiene una cierta tensión superficial y este fenómeno se ve con una cierta intensidad que es distinta a la intensidad que se ve en otro material, por ejemplo, en el alcohol. Por lo tanto, esto tenía que ver necesariamente con una propiedad que sea propia de, valga la redundancia, de ese líquido. Por lo tanto, seguramente se podía explicar a un nivel submicroscópico, es decir, tenía que ver con o la composición de este material, ¿sí? Con cómo está formado, o quizás también con su estructura, es decir, cómo está formado y cómo estas partículas fundamentales interaccionan entre sí. Entonces, desde ahí es que la tensión superficial se empezó a pensar ya no tanto en el terreno de la física, sino en el terreno de la química, porque teníamos que, para explicarlo, llevarlo a un nivel muy pequeñito, bien, a un nivel submicroscópico. Entonces, ¿cómo lo podemos explicar? Este era el esquema que tenían que completar. Bien, yo lo completé con las tres palabras o frases que no tenían mucho que ver con las partículas, pero en realidad, fíjense que acá lo que estamos haciendo es una representación a nivel submicro, es decir, una representación a un nivel muy pequeñito, ¿sí? A nivel de partículas que componen los materiales. Suponiendo que eso es una gota de agua, serían como las moléculas de agua, ¿de acuerdo? Pero también hay una representación a nivel macro, porque está la gota, que la gota sí es a nivel macroscópico, lo podemos ver, ¿bien? ¿De acuerdo? Es una mezcla entre los dos niveles de explicación. Y lo que quería representar este gráfico era las interacciones entre las partículas. Bien, que yo ahí lo escribí como fuerzas interparticulares. Nosotros ya vimos en los videos anteriores que las partículas de los líquidos, supónganse del agua, interaccionan entre sí. Bien, en el agua vimos que esto se debía más que nada a su polaridad, es decir, que tenían extremos más positivos y extremos más negativos, con una cierta densidad de carga positiva y una cierta densidad de carga negativa, que se atraían entre sí, y eso hacía que las partículas de agua se ordenen de una cierta manera. Si focalizamos en esta partícula, bien que está en el seno de la gota, es decir, que está rodeada de otras partículas de agua, vemos que interacciona con todas ellas, lo cual es pensable, bien, interacciona con un montón y para todos lados, dicho de manera rápida y vulgar. Es decir, que esas fuerzas interparticulares no tienen una dirección privilegiada. Bien, se pueden dar en cualquier dirección y sentido. En sí, esto va cambiando, porque como sabemos, esto es un líquido, entonces las partículas se están moviendo y están fluyendo. Pero en promedio no tienen una interacción que sea favorita, ¿sí? Que esté preferida frente a otras. En sí, para todas las direcciones, deberíamos tener la misma intensidad de fuerza. Eso no sucede con las partículas que están sobre la superficie, bien, de la gota o de lo que sea. Eso también se puede pensar para otro formato que no sea una gota. Fíjense que estas partículas tienen solo interacciones hacia los costados o hacia abajo, es decir, no hay ningún tipo de interacción hacia arriba. Entonces, en definitiva, las interacciones que son laterales, bien, es decir, que están sobre la superficie del líquido, en parte se compensan. Dicho de otra manera, si hay una fuerza que la tira para allá, hay otra que la tira para el otro lado, entonces eso más o menos está compensado. Ahora, si vemos la fuerza que la tira hacia abajo o hacia el interior de la gota, no está compensada por ninguna fuerza que la tira hacia arriba. Entonces, en definitiva, acá no hay un equilibrio como hay acá. Es decir, esta partícula no es que está, no hay una fuerza resultante para ningún lado. Hay una fuerza resultante que intenta tirarla hacia adentro. ¿De acuerdo? Entonces, un principio básico, ya sea de la física o de la química, es que el sistema va a intentar
acomodarse de modo que la energía total del sistema sea la menor posible. Dicho en términos cotidianos, de modo que el sistema esté, entre comillas, más cómodo. ¿Bien? O entre estas dos partículas, ¿cuál está, entre comillas, más cómoda? Es decir, ¿cuál tiene una energía total menor? Esta, porque en sí no tiene ninguna fuerza que está sometida sobre ella y por lo tanto está en un estado de equilibrio con respecto a las otras. En cambio, esta tiene una cierta tensión, de ahí viene la palabra. Hay una cierta tensión porque tiene una fuerza resultante que intenta que vaya hacia el seno de la gota. Por lo tanto, todas las partículas que están en el seno de la gota están en cierto equilibrio. Su energía es baja, bien, están relativamente más cómodas, entre comillas, que las que están en la superficie, que están tensionadas. Entonces, el sistema va a intentar que la cantidad de partículas tensionadas sea la menor posible. Que la cantidad de partículas que estén en la superficie y que tengan esta tensión de ir hacia adentro y no poder, sea la menor posible. Esto explica por qué las gotas de los líquidos tienden a ser esféricas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo tengo un mismo volumen, supónganse, voy a hacerlo de manera muy burda, pero 1 mililitro de un líquido, y lo quiero acomodar a ese mismo mililitro con ciertas formas en el espacio, la forma del cuerpo geométrico que tiene la menor superficie para ese mismo volumen, es decir, que para 1 mililitro la cantidad de partículas que se encuentran en la superficie es la menor de todas, es la esfera. Si yo lo hubiera acomodado como un cubo, por ejemplo, que también podría hacerlo, la superficie sería mayor. ¿Bien? O un cono, o un cilindro, cualquier forma que pueda buscar, tendría una superficie mayor. La menor de todas es la esfera. Por eso las gotas son esféricas, porque es la manera de disminuir al máximo la cantidad de partículas que están en la superficie, es decir, de disminuir al máximo esa tensión que intenta llevarlas hacia adentro. Repito, esto no es algo estático. Obviamente esta partícula eventualmente va a ir hacia el seno de la solución, se va a mover hacia adentro, pero otra ocupará su lugar y así sucesivamente. Ahora, por otro lado, cuando analizamos esto, más allá que acá no está representado, cuando esta fuerza, digamos, otra forma de disminuir esta tensión, o relacionado con lo que dije antes, como la superficie se tiene que minimizar, la cantidad de partículas que están sobre la superficie tiene que ser la menor posible, otra de las consecuencias es que estas partículas sobre la superficie están muy cerca una de otra. Bien, más cerca incluso que en el seno. Es decir, como que forma, acá, repito, no está representado, pero si vemos las partículas que están en el seno, que están un poco más espaciadas entre sí, lo que veríamos es que las partículas de la superficie estarían más cerquita una de otra. Bien, es como que las interacciones entre ellas son más fuertes. Y eso también es lo que explica que las superficies de los líquidos se comporten como si fuera una membrana, porque en realidad lo que tiene son muchas interacciones una con otra que funciona como si fuera una, entre comillas, una tela, ¿bien? Una membrana rígida o elástica que impide que una fuerza externa lo rompa. También piensa en otra cosa. Supónganse que yo a esta gota le introduzco un escarbadiente, como ustedes hicieron en su experimento. Si le introduzco un escarbadiente, es decir, que aparece acá como un triángulo que está en el interior de la gota, la superficie total aumenta. O sea, ahora tengo la superficie de la gota más toda la superficie que recubre al escarbadiente. Por lo tanto, al sistema eso no le resulta muy conveniente. Por eso hay una cierta resistencia. No sé si lo habrán notado, pero cuando uno introduce un escarbadiente en una gota de agua, hay una resistencia mayor que si lo introduzco, por ejemplo, en una gota de alcohol. Bien, y eso se explica de la misma manera. Es una tendencia del sistema de disminuir la superficie, bien, del líquido. Bien, ahora, yo acabo de compararles el agua y el alcohol, como vimos en el experimento anterior. ¿Por qué esto es importante o por qué hay diferencias entre la tensión superficial del agua y el alcohol? Recién lo que acabamos de hacer es explicarla, pero no vimos por qué hay una diferencia. Esta era una de las preguntas que tenían que resolver
y que la mayoría de ustedes me respondió con diferentes pruebas de que hay diferencias entre la tensión superficial entre el agua y el alcohol. Por ejemplo, que las gotas tienen una forma más esférica en el agua que en el alcohol, que el alcohol moja más. Eso está perfecto, pero no explica por qué el agua tiene una tensión superficial mayor. Y esto se explica pensando que la tensión superficial es una consecuencia de las fuerzas que unen a las partículas, de las fuerzas interparticulares. Bien, dijimos recién, que todo este sistema se explica de acuerdo a las fuerzas, bien, que relacionan una partícula con otra. En las del seno eso no nos importa si las fuerzas son intensas o no, porque se equilibran. Pero en las de la superficie, si estas fuerzas son súper intensas, esta partícula está en mucha tensión. Está mucho más incómoda que si estas fuerzas fueran un poco menos intensas. ¿Se entiende? Por lo tanto, la tensión superficial y todos estos fenómenos que intentan disminuir la superficie van a ser mucho más intensos si esas fuerzas son intensas, si la atracción entre partículas son intensas. Y van a ser más débiles si esas fuerzas son débiles. Por eso, en el agua, donde las fuerzas interparticulares nosotros sabemos que son súper intensas entre sí, y eso ya lo vimos en los videos pasados, que es porque el agua es una sustancia muy polar y puede formar muchos puentes de hidrógeno. Entonces esas interacciones son hiper fuertes, por ende las gotas son hiperesféricas y por ende todos los fenómenos que se relacionan con la tensión superficial son muy intensos, ¿bien? Son muy evidentes. En cambio, en otros líquidos, como el alcohol, donde recuerdan que el alcohol tenía una polaridad mucho menor, es decir, tenía un polo negativo y un polo positivo, pero eran mucho más difuminados, difusos que en el agua, esas interacciones son más débiles. Entonces, existe una cierta tensión superficial, pero no es tan fuerte, no es tan intensa como la del agua. Bien, de hecho, varios de ustedes también hasta buscó cuestiones numéricas de qué tan intenso, si podemos medir esa tensión superficial, veían que en el caso del agua era aproximadamente 3 veces más grande que la del alcohol. Y eso se explica porque la polaridad del alcohol es menor que la del agua. De hecho, si uno compara diferentes líquidos con diferente polaridad, puede ordenarlos en su tensión superficial de acuerdo a la polaridad y a las fuerzas interparticulares que rigen ese líquido. De hecho, así como habíamos hecho en los anteriores videos, bien que relacionábamos polaridad, por ejemplo, con volatilidad o con punto de ebullición, ahora también lo podemos relacionar con tensión superficial. Si hay mayor polaridad en las partículas, hay mayor interacción entre ellas, necesitamos más energía para separarlas y por lo tanto hay mayor tensión superficial porque están muy cerca y muy atraídas en su superficie. Bien, luego en los experimentos que ustedes fueron realizando, esto explicaba por qué la gota de agua podía soportar mayor cantidad de gotas. O sea, si yo agregaba más gotas, podía generar una gota cada vez más grande y eso no se veía en el alcohol ni en el agua jabonosa. Esto es porque en el agua pura o más pura, digamos, el agua de la canilla, lo que es las interacciones entre las partículas de agua de la superficie eran tan grandes que pueden soportar un volumen cada vez mayor, bien, y pueden contener una gota con un volumen más grande. Va a llegar un punto donde las fuerzas, bien, el peso y otras fuerzas del agua que intentan irse hacia el costado, van a ser más grandes que esa tensión y la van a romper en algún lugar, va a romper alguna de las interacciones y se va a volcar. Pero comprobaron que en el caso del alcohol eso no es así. Digamos, con pocas gotas esas interacciones se rompían y la gota mojaba la superficie a su alrededor. Ahora, también vieron que si yo a esto le incorporaba detergente, la tensión superficial del agua disminuía. Bien, y una de las preguntas era ¿por qué? Quiero meterme un poco con eso. Los detergentes están dentro de lo que se llaman surfactantes o tensoactivos. Hay ciertas diferencias en estos conceptos, pero no me interesan ahora. Llamamos tensoactivos a cualquier sustancia que modifica la tensión superficial de un líquido. Como habrán visto, si yo agrego alcohol al agua, también modifico su tensión superficial. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahora va a haber
además de partículas de agua, va a haber en el seno partículas de alcohol que interaccionan más débilmente. Entonces, en la superficie las interacciones se van a debilitar, bien, entonces la tensión superficial va a ser menor. Ahora, los tensoactivos, por lo tanto, podemos decir que hay una cierta tensoactividad del alcohol en el agua, bien, es discutible. Pero los tensoactivos, propiamente dichos, son sustancias que se usan para eso. Y los principales, los más comunes, por ejemplo, el jabón o el detergente, bien, que se usan en la vida cotidiana, tienen estructuras de este estilo. Tienen una cabeza polar, bien, una zona de toda la partícula, o sea, la partícula del tensoactivo tiene esta forma, alargada. En uno de sus extremos tiene cargas positivas y negativas, tiene una cierta polaridad, como el agua, por ejemplo, mientras que después hay una zona que es alargada y es apolar, es decir, esta zona no tiene cargas, es completamente neutra. No tiene ni siquiera densidad de carga, es decir, no tiene un extremo un poquito más positivo y un poquito más negativo, es prácticamente neutro. En sí, cuando uno incorpora estos tensoactivos en el agua, lo que se va a acomodar de modo que las interacciones sean las más adecuadas. Obviamente, con respecto al agua, la parte del tensoactivo que se va a acomodar mirando hacia el agua es la parte polar, porque va a poder interaccionar con el agua. Fíjense, ¿se acuerdan que el agua en la parte del oxígeno era más negativa, tenía una densidad negativa? Por lo tanto, va a interaccionar con la parte positiva. Mientras que en los hidrógenos, ¿se acuerdan que era un poco más positivo? Entonces va a interaccionar con la parte negativa. Y después, todas estas colas apolares se van a juntar entre sí. ¿Por qué? Porque por lo general todo lo que es apolar y no tiene carga, interacciona muy bien entre sí y no con las sustancias polares. ¿De acuerdo? Entonces, se va a acomodar de esta manera. Pero fíjense qué pasa con esto. Si yo lo acomodo el tensoactivo así, ahora pasan dos cuestiones. La distancia entre las moléculas de agua se va a incrementar, porque ahora estas dos moléculas, por ejemplo, que antes podrían estar interaccionando entre sí más cerquita, ahora van a tener una cabeza polar de tensoactivo ahí que las va a separar. Entonces voy a, en primer lugar, separar a las moléculas de agua entre sí, que dijimos que esto es contrario a la tensión superficial del agua. Y por otro lado, ahora las partículas de agua van a tener interacciones hacia los costados y hacia adentro, como antes, pero también van a empezar a tener interacciones hacia afuera. Por lo tanto, este fenómeno de que solamente tenían, o que había una atracción neta hacia el interior de la gota, va a desaparecer. Ahora voy a tener interacciones hacia todos lados. Quizás las interacciones con el surfactante no sean tan grandes, pero no importa, el efecto total va a disminuir. Entonces, por la suma de estos dos efectos, la tensión superficial del agua disminuye. Bien, ese efecto que intenta que la superficie sea la menor posible ya no es tan intenso. ¿Sigue existiendo? Sí, pero disminuye en intensidad. Y lo que vemos es que la gota, que antes se acuerdan que era esférica y súper bonita, ahora se achancha. Bien, esa superficie puede extenderse bastante más, ya que sobre ella se va a ubicar el detergente. Esto también explica por qué ciertos detergentes que ustedes ven que tienen una cierta característica a la vista, bien que pueden generar como un brillo o cosas por el estilo, hay algunos comerciales que lo pueden ver. Cuando ustedes observan ese agua con detergente, ven como modificaciones en su superficie. Bien, ven que su superficie no es igual. Hasta si tienen el ojo entrenado pueden reconocer cuando un agua tiene detergente frente a agua que no lo tiene. De acuerdo. Entonces, aquí les dejo para que comparen la cercanía entre las aguas en esta gota con respecto a esta. Bien, esto es esquemático. Y también la forma de la gota. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Los tensioactivos tienen dos usos particulares cotidianos que me gustaría contarles. Uno de ellos es la utilidad de limpieza. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que los tensioactivos tienen esta estructura de cabeza polar y cola apolar. Entonces, si yo esos tensioactivos esto depende mucho de qué tensioactivo uso, pero supónganse un detergente comercial para limpiar la vajilla. Si yo ese detergente lo disuelvo en agua, sus cabezas polares van a empezar a interaccionar con el agua como vimos antes.
¿bien? Mientras que sus colas apolares van a intentar juntarse. El detergente, el lavavajillas común, tiene una cola lo suficientemente larga para generar este tipo de esferitas, ¿bien? Como una esfera donde todas las cabezas quedan en la superficie y todas las colas quedan en el interior. Bien, entonces tenemos un interior que dijimos que era completamente apolar, porque estas colas eran apolares, y una superficie muy polar, que interacciona con el agua. Por lo tanto, esta esfera se disuelve en agua, es decir, es como si fuera una esfera enorme, pero que está flotando en el agua, bien, y que puede fluir con ella. ¿Por qué es útil esto? Porque si yo en mi sistema, en mi medio, tengo grasas, ¿sí? Por ejemplo, grasas de alimentos, las grasas son bastante apolares, o sea, hay algunas que son completamente apolares y otras que tienen como partes y partes, pero en definitiva son muy apolares, comparado con el agua. Entonces, esas grasas con el agua no van a interaccionar, van a intentar disminuir muchísimo su interacción con el agua porque son completamente apolares, mientras que el agua son polares. El agua es polar. Ahora, cuando encuentra el detergente, encuentra un sitio donde puede generar interacciones útiles, donde puede interaccionar y estabilizarse. Y esto es con la cola del detergente. Entonces, las grasas se pueden incorporar en el interior de esa esferita. Y lo importante de esto es que ahora esa grasa, entre comillas, se solubiliza. Es decir, esa grasa que antes hubiera intentado por todos los medios no interaccionar con el agua, ahora genera una cierta especie, una cierta partícula que sí puede estar interaccionando con el agua y fluir con ella. ¿Esto que nos permite hacer? Que con el agua corriente esta grasa se pueda desprender e irse. Por ejemplo, desprenderse de un plato, estar dentro ahora de la esfera de tensioactivo y poder fluir con el agua, ¿bien? Y de esta manera limpiar el plato. Ya el plato no va a tener la grasa va a fluir con el agua y se va a ir por la cañería. Entonces, esto es una utilidad muy importante de los detergentes. Y fíjense que por eso requerimos, por un lado, la presencia de detergente para limpiar grasa, por eso es más fácil limpiar un plato con detergente que limpiarlo sin detergente, lógico. Y después movimiento, o sea, porque el movimiento va a permitir primero que la grasa pase del plato adentro de esta bolita y después de que eso pueda fluir mejor. ¿Cómo generamos ese movimiento? Con cuestiones mecánicas, por ejemplo, frotar una esponja sobre el plato, eso genera que la grasa pueda desprenderse más fácil, y también con agua caliente, porque el agua caliente hace que todo esto se mueva mejor, que la grasa sea más fluida, que se pueda meter adentro de estas bolitas de forma más fácil. Por eso es más fácil limpiar un plato con agua caliente que con agua fría. Bien, y esta es una estructura, casi diría, artística sobre cómo uno se puede imaginar esto, pero en 3 dimensiones. Otra utilidad de los tensioactivos, del jabón o del detergente, que actualmente está muy en boga y se está escuchando mucho, es en la destrucción de virus y bacterias. Por lo general, uno de los preconceptos más grandes con respecto a esto es que la forma de actuar del jabón o del detergente en este sentido es similar a lo que sucede acá. Es decir, que el detergente encapsula el virus y lo hace correr. Es decir, que podemos limpiar la superficie sacándolo, despegándolo y que eso se vaya en el agua. Esto no es tan así, ¿bien? Porque si fuera así, en realidad lo que tendríamos que hacer es lavar todas las superficies con agua corriente. Pero no es necesariamente así. Eso sucede, pero en menor medida. Lo que sucede aquí es utiliza las propiedades de los tensioactivos, es decir, tener esta cabeza polar, que por lo general se llama hidrófila porque tiene tendencia a interaccionar con el agua, y la cola hidrófoba, porque no tiene tendencia a interaccionar con el agua. ¿Bien? Esto sucede por la estructura propia de los virus y las bacterias. De las bacterias podría decirles que de la mayoría, de los virus no de todos. Particularmente el SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad del COVID, es particularmente susceptible a el jabón y al detergente. Por lo tanto, se puede utilizar el jabón como una de las medidas más
útiles para la prevención de contagios. Otros virus no son tan susceptibles. Por ejemplo, la gripe no es tan susceptible, pero también funciona. En menor medida, pero funciona. ¿Por qué? Porque los virus y bacterias, me voy a focalizar en virus ahora, también tienen esta forma, en el caso del SARS-CoV-2, es una forma casi esférica, donde tiene su material genético en el interior, y en el exterior tiene una cubierta de lípidos, que son estos marrones y amarillitos, es decir, de moléculas de grasa, igual que vimos antes, y de proteínas, que son estas rojas. ¿De acuerdo? Estas proteínas le van a servir al virus para interaccionar con el tejido del huésped. Bien, en nuestro caso, con el tejido respiratorio. Ahora, las proteínas son polares, por lo general. Más que nada, esta partecita que es la que interacciona con el agua. Toda esta parte, bien, que es la que une a la superficie, suele ser apolar. Por eso está embebida dentro de la grasa. Bien, mientras que en la parte de interacción con la membrana, es donde se anclan a la membrana, también es apolar. Entonces, las proteínas tienen como una parte polar, que interacciona con el medio, que suele ser acuoso, y una parte apolar. ¿Bien? Y las grasas son siempre apolares. Ahora, ¿qué hace el jabón en este caso? El jabón no es que envuelve al virus como sucedía antes con la grasa. ¿Por qué? Simplemente por una cuestión de tamaño. Fíjense que si comparan el tamaño, esto está relativamente a escala, diría que no. O sea, hasta eso lo tendrían que empezar como más chiquitito. Si comparan tamaño de esto, ¿bien? De las moléculas de jabón, de las partículas de jabón, con el virus, necesitarían hacer como una esfera súper grande de partículas de jabón y eso no es estable. Pero lo que hace el jabón es penetrar con su cola hidrófoba adentro de la estructura de la grasa. Bien, es decir, mete su cola dentro de la estructura de la grasa. Y eso lo que hace es que toda esta capa de grasa se deforme. Bien, ya no tenga la misma estabilidad, ya las interacciones sean más débiles. Y eso también lo que hace es que estas proteínas que estaban ancladas a esta parte lipídica ya no estén tan estabilizadas, ya no estén tan bien unidas y muchas puedan romperse, bien, puedan liberarse al medio. Entonces, si uno pone en contacto las moléculas de jabón con agua que permite que esto llegue hasta el SARS-CoV-2, lo que induce es que el jabón rompa la estructura superficial del virus. Y cuando esto sucede, el virus queda en un estado mucho más susceptible, porque esta cubierta lo que le da es resistencia física, es decir, evita que se rompa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el jabón penetra en su superficie, lo que hace es que es mucho más susceptible a la rotura. Y eso es lo que sucede, por lo general. El virus en algunos casos, no siempre, pero termina rompiéndose, o al perder todas estas proteínas que lo rodean, tampoco tiene posibilidades de interaccionar con los tejidos. Bien, son muchos efectos distintos que juegan al mismo tiempo y que permiten su desarme. Bien, en definitiva, lo que uno hace con esto es evitar que el virus se pueda propagar, no necesariamente romperlo. Y después, cuando el virus está desarmado, claramente todas estas partes que tienen una gran cantidad de hidrofobicidad, es decir, que son bastante apolares, como las proteínas, ¿se acuerdan que tenían como gran parte apolar y una sola cabecita polar? O los lípidos, se rodean por el jabón y después corren con el agua, como sucedía así antes con la grasa. ¿De acuerdo? Pero, como verán, los tensoactivos tienen aplicaciones tecnológicas muy útiles y los usamos cotidianamente para muchas cosas. Bueno, espero que les haya quedado claro. Cualquier pregunta, saben que estoy a su disposición y nos vemos pronto.